Profeta del amor, del discípulo del apóstol del amor, el apóstol Juan. Vamos a ir al capítulo 3 de Primera de Juan. Bienvenidos todos y todas en el nombre de Jesucristo. Capítulo 3, vamos a leer el versículo 16. Tres 16 del libro de Primera de Juan. Y leo la Sagrada Escritura, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 3, verso 16, en el nombre poderoso del Salvador Jesucristo. Amén. Y dice: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijito, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Amén. Alabanza al nombre del Señor. Démosle gracias una vez más y oremos. Padre, gracias por esta palabra. Y ahora, Señor, pedimos, ya que hemos leído esta palabra en este libro, en este capítulo y en esta porción, pedimos que usted, que es el dueño de ella, oh Dios, revélala, muéstrate en ella para nosotros, háblanos en ella a nuestros corazones. Oh Señor, te lo pedimos, Padre, te lo pedimos en esta hora. Habla, Jehová, habla, Yahvé, habla, Señor, que tu pueblo oye, que tu siervo oye. Queremos revelación de tu palabra en nuestros corazones, Señor. Baja, Señor, baja en ella, Señor, baja en ella, Señor, para gloria de tu nombre. Amén y amén, Jesús. Pueden tomar asiento, queridos amados hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo. Amén. La palabra de Dios es la única verdad que nos hace libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Al que el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libre. Amén. Qué bueno es reunirse para alabar, adorar, exaltar el nombre del Señor. Una vez más, reunido en la casa del Señor, casa de oración, casa de sacrificio, donde ofrecemos sacrificios agradables, frutos de labios que expresan con gratitud lo que está en nuestros corazones, de aquello que hemos recibido de gracia, y expresamos que en verdad estamos agradecidos, y nuestra forma de vida testifica de nuestra fe, de nuestra obediencia. Por tanto, ánimos, todos y todas, a seguir adelante, aún con debilidades,
con fallas. Usted puede ver la mano de Dios sobre usted, puede ver la misericordia de Dios acompañándole, puede ver que Dios no le ha dejado, que Dios tiene propósito. Amén. Esto no tiene que hacer levantar las manos caídas y rodillas paralizadas para avanzar, porque no se ha cortado el brazo de Jehová, ni sus oídos se han agravado para oír. No, todavía la sangre en el altar eterno todavía está intercediendo. Todavía Dios tiene el mediador, el cuerpo que Él creó en el vientre de María, en aquella virgen que aún había profetizado que ella daría luz, concebiría y daría luz. Todavía ese cuerpo está en el cielo como mediador entre Dios y los hombres. Hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Y Dios está buscando. La Biblia dice en el Salmo 14, en el Salmo 53, que Dios anda buscando, porque el necio dice que no hay Dios para él no hay Dios en su corazón. No existe Dios. Y hacen obras como si Dios no la mirase. Pero dice que Dios, aún conociendo la condición de los hombres, Dios mira a ver si haya a alguien. La Biblia dice que Dios se agradó de Moisés, porque Moisés tenía mansedumbre. Dice la Biblia que era un hombre manso a la palabra, a Dios. Y Moisés, estando al frente de aquella congregación y viviéndolo Moisés, que era una congregación rebelde, de mal genio, mal carácter, él lo sufrió, y él, pudiendo experimentar todo aquello, la manera, la forma, el carácter del pueblo, aún pagándole mal por bien, no siendo agradecido hacia Dios, hacia su palabra. La Biblia dice que cuando Moisés oye que Dios dice: apártate, voy a destruir este pueblo, lo voy a destruir, quítate del medio. Moisés se pone entre Dios y el pueblo y le dice: Señor, antes de destruir este pueblo, destrúyeme a mí. Antes de desarraigar este pueblo de la faz de la tierra, desarráigame a mí. Antes de borrar o quitar su nombre del libro de la vida, de tu libro, quítame a mí. Y el pueblo ya había sido rebelde en obras, en actitudes, en palabras, en hechos hacia Moisés, como profeta, como mensajero de Dios, como enviado de Dios, como el apóstol, el enviado, el profeta, porque le fue revelado la palabra, como el maestro que le estaba enseñando, como el gran pastor apacentándole, como el gran evangelista con milagros. Con todo eso que Moisés había vivido con ese pueblo, Moisés se puso entre Dios y los hombres. Y Dios se agradó de eso. Por eso Dios está mirando a ver si hay alguien. Si haya alguien. Por eso la Biblia dice que Dios escudriña la mente y prueba el corazón de los hombres. A ver si alguno está dispuesto
Y si haya alguien, hay una enseñanza en Mateo, ¿verdad? Por allá está, eso está en Mateo 13:44. Cuando alguien consigue en un campo un tesoro, dice que vende todo y compra ese campo. También Mateo 18, 24, 25 en adelante, por allí está la parábola de los dos deudores. Que hubo, dice la escritura, un señor que quiso arreglar cuenta con sus siervos. Llamó al primero y el primero no tenía con qué pagar. Entonces rogó, se humilló, pidió perdón. Perdóname, dame tiempo y yo te lo pagaré. Y el Señor lo perdonó. Pero luego este hombre que fue perdonado, por rogar, humillarse y pedir dar tiempo, en el tiempo para poder cancelar, porque no lo tenía al momento. Entonces conseguimos que tenía un consiervo que también le debía, y lo halló y le pidió que le pagara. El hombre también le dijo: mira, no tengo con qué pagarte. No tengo con qué pagarte, dame oportunidad. Y aquel hombre no quiso darle oportunidad. Por eso es, con que la medida con que tú mides será medido. Como tú piensas que los hombres hagan contigo, así debe hacer usted, debo ser yo. Lo que sembramos, segamos. Lo que esparcimos, recogemos. Ahora la Biblia nos manda a imitar lo bueno. Imitar lo bueno. El Señor dijo: como yo he hecho, haced vosotros. Ejemplo he dado. Pablo dijo: sé imitadores de mí como yo de Cristo. De tal manera que cuando nos examinamos por la Biblia estamos metidos en problemas gravísimos con Dios. Estamos metidos en un gravísimo problema, porque estamos a millas de esta verdad. Por eso es necesario predicar la verdad. Ahora, hay caminos que al hombre le son caminos de vida, al parecer, en su parecer, en su opinión, ¿verdad? Le parece ser camino de vida, que están haciendo lo bueno, que están haciendo lo justo, lo recto. Pero hay una sola verdad que nos dice si eso que estamos haciendo es aprobado por Dios o no. O Dios lo aprueba, lo desaprueba, es de agrado o no es de agrado. Es bueno, pero no es la perfecta voluntad. Esto es la Biblia. La Biblia es la única verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces aquí, en estas sagradas escrituras, conseguimos que hay una sola verdad. Hay un solo camino. Por eso la Biblia habla del Dios único, el tabernáculo único, el santuario único, el evangelio único, el bautismo único, el Padre único, el Salvador único. Un solo Dios, un solo mediador entre ellos y los hombres. Jesucristo hombre. Un bautismo, una fe, un Padre que es sobre todo, con todo, por todo. Por todo se entregó. El que se entregó fue el Padre. Ejemplo nos dio. Por eso Dios está mirando. Dios está mirando. Y Dios pone a prueba. Recordamos la enseñanza de Mateo 19, verso 16. La historia del joven rico, el joven religioso, el joven que se creía muy erudito, que pensaba en lo que él hacía
en lo que estaba haciendo, en lo que él practicaba, a lo que él pertenecía, en su iglesia, en su religión, él pensaba que estaba bien. Para él ese era un camino de vida. Entonces dice la Biblia que vino ante el Señor. También está en Lucas 18:18. Dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dijo: voy a exaltarme porque yo hago esto. Yo no robo, no miento, no engaño, honro a padre, a madre, guardo los mandamientos. Él pensaba que estaba completo. Hoy quizá usted puede pensar que está completo. Hoy quizá nosotros podemos decir: estamos completos. Ya hemos agradado a Dios, sí. En cierta forma sí. Porque los elegidos son hijos. Ellos estuvieron en el Señor. Muy bien. Dios miró que ellos llegaban al final, eran perfeccionados. Pero cuando tú examinas por la Biblia en tu presente, en nuestro presente, en lo que vivimos, en lo que estamos viviendo, comparado con la demanda, la exigencia de Dios a lo perfecto, al llegar a la perfección, entonces somos desventurados, somos miserables, pobres, ciegos, desnudos. Entonces el joven rico, eclesiástico, religioso, pensaba que estaba en el camino correcto y que estaba ya aprobado. Y él fue para halagarse delante del Señor diciendo: yo hago esto y aquello. Es como el fariseo y el publicano. Y el fariseo dijo: mira, pago diezmo de todo, ayuno 2 y 3 veces a la semana. ¿Ve? Entonces el publicano fue el que fue aprobado. Dijo: no soy digno de ni mirar al cielo. Por eso siempre debemos estar humillados. Siempre debe permanecer la humildad. Debemos ser siempre mansos, humildes. Por eso Dios se agradó de Moisés la mansedumbre, la humildad. El fariseo no, es religioso. El fariseo representa al religioso, la persona creída que piensa que está en el camino de vida. Para él ese es el camino de vida. Piensa que ya no necesita nada. Para él ya él es bienaventurado, él está bien vestido, él no está ciego, él no necesita nada. Ese es el fariseo. Ahora, nosotros estamos viviendo un tiempo tan difícil. La Biblia dice: en los postreros días, el postre lo último, son 7 edades: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En los postreros días, en ese postreros días, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas, los mitos y cuentos de hombres, no de la palabra. Y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la verdad. Momentos difíciles son estos. Ahora conseguimos que en las edades de la iglesia, en la edad de Éfeso, la edad apostólica, del león de la tribu de Judá, aún el Señor manda a que se arrepienta, porque ha dejado tu primer amor. Vuelve a las primeras obras. Tenía algo bueno, porque tenía que aborrecía las obras de los nicolaitas, al cual yo aborrezco, dijo el Señor. Pero tenía algo demandado de Dios, que volvieran. Luego en la segunda edad también hay una amonestación. Lo manda a que no tema, que permanezca fiel.
Ahí está entrando, avanzando la doctrina del nicolaísmo, que ya es anticristo. Se comenzó con un dicho y después se formó una doctrina y después se estableció. Después la aprueban y la establecen en las iglesias. Y así entra el espíritu con pequeños dichos y pequeños comentarios sobre tales cosas. En las iglesias que podemos hablar, como la edad de Éfeso, la edad apostólica, donde había un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, que eso era sobre todo, con todo, por todo. Para ellos no había más Salvador sino Jesucristo. Un Dios, el Espíritu, el Eterno, y un Salvador, el cual era Jesucristo, el cual era Dios hecho hombre. Pero vemos que eso comenzó a entrar. Satanás muy astuto, sagaz. ¿Ve cuando Pablo habla a los hermanos de Galacia? Pablo dice: estoy sorprendido, maravillado, de que tan pronto, mira que tan pronto, por eso la Biblia dice que los violentos arrebatarán el reino de los cielos, pero Satanás también. Jesús dijo que cuando él enseñó la parábola del sembrador en Mateo 13, la semilla que cayó junto al camino, dice que también Satanás viene y le arrebata con violencia la semilla. Hay que ser violento porque Satanás es violento. Pero vemos que en esa edad, la edad apostólica, estaban completos. ¿Y qué pasó? Satanás empezó a entrar con pequeños dichos, comentarios. Porque hermanos que estaban en el fariseísmo, judíos, vamos a decir judíos, que tenían la ley de Moisés, creían en la ley de Moisés, creían a los profetas, bueno, habían aceptado que Jesús era el Cristo, como un Mesías o un profeta, un enviado. Y quedaron dentro de la congregación, pero todavía no estaban limpios del todo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en la primera carta, el capítulo 1, verso 5, él dice: el propósito de este mandamiento es de un mandamiento, como dice, limpio, un corazón limpio, de una fe verdadera. El propósito de este mandamiento era de que en el creyente hubiese algo genuino, no para exaltarse, decir soy mejor, no, era algo de pureza que estaba en el apóstol y quería ver el pueblo de Dios verdaderamente en la fe que una vez fue dada a los santos apóstoles y profetas, y que no le dieran lugar para que entrara otro espíritu. Cuando Pablo también escribe a los corintios, entonces alerta: no ignoréis las maquinaciones de Satanás, en el 2:11 de 2 Corintios. Entonces Pablo se sorprende que los hermanos de Galacia tan pronto se habían apartado de aquel que hoy llamó por su gracia. Y Pablo decía: temo haber trabajado en vano. Entonces en la iglesia apostólica, muchos judíos que eran de la ley judía mosaica, del fariseísmo, de la iglesia farisea, del gran Sanedrín, de la gran escuela que estaba en Jerusalén, muchos que habían salido de ahí, ahora estaban en la iglesia apostólica de los apóstoles de Jesucristo. Y ellos empezaron a comentar entre ellos, y comenzó un dicho, el dicho de los nicolaitas, que para ellos Jesús era un Salvador, era un Mesías, porque un Mesías, un ungido, es alguien que viene de parte de Dios. Pero lo que se le pasaba por alto era que Jesús no era sencillamente un profeta, un Mesías, un Salvador, un ungido, un enviado, sino que Él era el Mesías, Él era el enviado, el ungido, Él era
No que era uno, Él era el total, absoluto, completo, donde todas las profecías que profetizaron los profetas, de quien habló Moisés y los profetas en los salmos, hablaba de Él. Entonces Satanás, muy sagaz, se metió en la primera iglesia apostólica, que había recibido revelación, y comenzó con pequeños dichos. Después se hizo una doctrina entre ellos, y al pasar el tiempo luego la establecieron en la iglesia, para regir la iglesia por medio de eso. Si en este último día, en esta última edad, la Odisea, conseguimos que está predicho allí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, el carácter de los hombres, y el capítulo 4, cuando se le encarece que predique en tiempo y fuera de tiempo, que redarguyera, que reprendiera, que exhortara con toda paciencia y doctrina, porque vendrían tiempos difíciles, y que aprovecharía, como dice, que aprovechara el tiempo, ganando terreno, consolidando, estableciendo al creyente. No solamente, como dice nuestro hermano José, que predicar y ganar un alma y dejarlo. No, hay que discipularlo para establecerlo, porque si no, Satanás se lo lleva. El que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces es necesario, hermano, nosotros, a la luz de las Escrituras, ver que este camino es un camino de santidad, es un camino de obediencia, de justicia, de una demanda total, absoluta, de servir, de seguir, de temer, de amar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, que hay que entregarse totalmente a la voluntad de Dios. Que es la demanda, pues, es la exigencia de Dios, que le amemos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, y que le sirvamos y que le sigamos, que le temamos. En la tercera edad de la iglesia, el Señor manda a que permanezca allí como ha permanecido, aunque él vivía donde estaba el trono de Satanás y había sido muerto su testigo fiel. Permanece allí. Hay veces que tú puedes estar rodeado de adversidades o morar del mismo lugar donde está Satanás. Así tú puedes huir y alejarte. El sabio del mal y se aparta. Todo hay que orar y pedir al Señor: ¿tú quieres que esté aquí, que enfrente esto, o tengo que ir? Ahora conseguimos que allí las obras de los nicolaitas estaban. Aunque había sido fiel y había amado el nombre del Señor y no había negado la fe, toleraba la obra de los nicolaitas. En la primera, el Señor engrandeció porque la obra de los nicolaitas era aborrecida. Así me gusta. Ahora aquí, permanecía fiel en el nombre, no había negado el nombre, era fiel, no había negado la fe, pero toleraba eso. En la cuarta edad hay una gran mezcla, una mezcla de todo. Y ahora, en la cuarta edad, habían vuelto al primer amor, estaban haciendo las primeras obras, oraban, ayunaban, hacían las obras apostólicas, nadie decía ser suyo lo que tenía, ¿verdad?
2:32 en adelante, 44, 45, 4, 34, 35 del libro de los Hechos, la iglesia apostólica. Pero ¿sabe qué pasa allí? En esa edad toleraban que Jezabel, que se decía ser profetisa, sedujera a los siervos del Señor. Entonces creo que en todas las edades, en todas las congregaciones de Jehová, hay debilidades, hay fallas, hay muchos errores. Aunque el pueblo haya aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y empieza a caminar, Satanás también está caminando en medio de donde está el pueblo de Dios. Tú moras, le dijo el Señor allí, donde mora Satanás. Mejoran y salen y avanzan, y Satanás también avanza. El profeta Abraham dice, hay un paralelo perfecto, el uno y el otro. Estaba el árbol de la vida, estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal. Nació Caín, nació Abel. Lo uno y lo otro. Siempre ha habido el bueno y el malo, trigo y cizaña, justo e injusto, hijo de Dios, hijo del diablo. Y están caminando y los dos tienen similitud o parecido. La parábola del sembrador, sembró la buena semilla y de repente salió la cizaña. Dice que la cizaña es parecida al trigo, entonces quisieron arrancarlo y no lo hagan, o sea que te confunde y arranca el trigo, déjalo crecer. Entonces, todas las congregaciones necesitan venir a la luz de la palabra, poner mayor interés en las cosas que han oído, escudriñarlo, examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Aquí estamos metidos en un gravísimo problema, todos los creyentes. La condición de la iglesia en la edad de la Odisea es la peor condición. La peor condición. En la quinta edad de la iglesia. En la quinta edad de la iglesia se habla de que tiene nombre de que vive, pero está muerto. Y le dice, afirma las otras cosas que están por morir. Y a todo le dice, arrepiéntete, porque si no vendré a ti como ladrón, no sabrá cuándo he de venir. Y le dice, pero tiene por ahí unas pocas personas que no han manchado su vestidura. No borraré su nombre del libro de la vida. Pero en toda hay dificultad. Ahora, en Filadelfia, por allá en la sexta edad, habla de una fidelidad, habla de una fraternidad. Filadelfia y fraternidad. Y conseguimos porque el Señor le dice que aunque tenía poca fuerza, no había negado su nombre. Había guardado su palabra. Eso es algo digno de admirar. Que con poca fuerza, tú guardes la palabra. Sea fiel. Los que son de Cristo son llamados elegidos y fieles. Ahora, conseguimos, hermanos, que Dios ha trabajado, está trabajando y trabajará. Dios no nos ha dejado, no nos dejará. Nunca dejó a su pueblo. El pueblo dejó a Dios. ¿Verdad? Porque la Biblia dice que Dios permanece fiel a su palabra. ¿Cómo Dios se aleja del pueblo? Porque la gente deja la palabra. ¿Cómo nosotros apartamos a Dios? Porque apartamos la palabra. Si queremos a Dios en nosotros, en medio de nosotros, manifestándose, dándose a conocer, revelándose, como usted puede entender, en sus promesas de hacer milagros, sanidad, liberaciones, proveyendo todas las cosas,
y de la manera como Él lo prometió, con medida buena, mecida, remecida, apretada, rebosada. Tenemos que traer la palabra en medio de nosotros y ponerla por obra. Ahí estará Dios. Entonces Dios sigue mirando. Dios sigue mirando sobre la faz de la tierra. Cuando Dios iba a acabar el primer mundo, dice la Biblia que Dios miró y halló a Noé. Entonces usó a Noé, mandando un mensaje de advertencia, y fue paciente, como dice la Biblia, como la paciencia de Dios en los días de Noé. Esperar. Y dice la Biblia en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, cuando nos habla del día del juicio que viene, en verso 8, 9 en adelante, dice que muchos dan por tardanza la venida del Señor. Pero el Señor no trae su promesa en venir o en cumplir lo que Él prometió, que nos va a arrebatar, nos va a sacar antes que caigan los juicios, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos, plural, todos, procedamos a arrepentimiento. Todos procedamos a arrepentimiento. Ahora vemos allí que Dios había abierto una puerta en la edad de Filadelfia, y el cual nadie podría cerrar. Nadie o ninguno. Dios se agrada de la fidelidad, de permanecer fiel al nombre, no negar su nombre. El que negare su nombre, yo lo negaré delante de los ángeles. El que me confesare, lo confesaré delante de los ángeles. Y conseguimos que el Señor, que no se cambia, no se muda, no tiene variación, siempre está animando, siempre está dando motivo a los seres humanos, siempre tiene un acercamiento al hombre, cuanto más al creyente llamado iglesia. Nosotros somos los que tenemos que poner interés, porque las manos del Señor están extendidas, pero el hombre es el que se ha descuidado. Nosotros, sabiendo que Dios va a trabajar a través de ti, a través de mí, Dios va a hacer las cosas a través de nosotros. Dios hubiera podido poner al sol o la luna o las estrellas para que predicaran a los hombres, o los mismos ángeles, pero la Biblia dice que Dios eligió al hombre, porque el corazón del hombre corresponde al corazón del otro. Todos fuimos formados en pecado, concebidos en maldad, todos, por cuanto dice la Biblia, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Para eso fue que Dios puso que el hombre le predicara al otro, porque Él te dio la oportunidad a ti, te perdonó, como la deuda que fue perdonada a un deudor. Entonces, así como el Señor hizo contigo, tú debes hacer con los demás. Así como el Señor hizo conmigo, yo debo hacer con los demás. Como Él se entregó por mí, por amor. Y en esto conocemos que Él nos ha amado, en que puso su vida por nosotros. Así nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Entonces dice la Biblia que Dios todavía está exigiendo que entendamos el llamado. Entonces vino aquel joven
y dijo: todo esto yo he cumplido, todo esto he guardado de mi juventud. Entonces el Señor, mirando, le dijo: mira, te falta algo. Ve y vende lo que tienes, ve, reparte a los pobres, y ven, toma tu cruz y sígueme. Entonces cuando el hombre oyó lo que el Señor le estaba pidiendo, dijo: no puede ser. Se entristeció mucho, dice, por causa de aquella palabra, porque tenía muchos bienes. Todo esto lo he obtenido por muchos años. Mi padre trabajó, heredé esto. Hoy continúo en la empresa. Y este hombre viene a decirme que vaya a vender y le dé a los pobres. Cumpla. Porque era un cumplimiento, era una demanda en las escrituras, en la ley que él tenía, en aquella palabra que estaba escrita por el gran espíritu a través de Moisés, el gran profeta en Israel, que había que darle la parte a los pobres. Y él no se la había dado. Y Dios le estaba pidiendo aún: vende todo. De cierto que si nosotros obedecemos lo que el Señor nos manda, Dios es fiel y verdadero para cumplirlo. Dios es fuerte, todopoderoso, venció todo, es el dueño de todo. Así que nos puede dar mucho más de lo que nosotros en obediencia demos. Pedro y los demás dijeron: Señor, cuando escucharon esto, cuán duro, cuán difícil es para el hombre. Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué recompensa nos dará? Es que el hombre siempre quiere recompensa. El único que obra en gracia es el Señor. Pero ve que el Señor aún nos dice a nosotros: da de gracia lo que recibiste de gracia. Eso es llegar a ser imitador de Dios como hijos de Dios. Eso es imitar al Padre. Eso es imitar como discípulo al gran apóstol, como alumno al gran maestro, como el siervo al Señor profeta. Las mismas pisadas, las mismas obras, el mismo proceder. Porque dijo: de gracia recibiste, da de gracia. Lo hemos dejado todo, ¿qué recompensa nos dará, Señor? Entonces el Señor le dijo: mira, no hay ninguno que haya dejado papá, mamá, hermano, esposa, hijo, tierra, viene por causa mía, de mi palabra, que no reciba 100 veces más en este siglo, y en el siglo venidero la vida eterna. Eso es palabra de Dios. Dios sabe cuando tú de corazón te entregas. Por eso iniciamos con esa alabanza que bajó: haz en mí lo que quieras hacer. Me rindo ante ti, ¿verdad? Y como oveja de rebaño me presento, ¿verdad? Como oveja de redil, como oveja de un pastor. Heme aquí, Señor. Isaías 6, ¿verdad? La visión del Señor en el trono. Y dijo el Señor: ahora, ¿quién enviaré o quién irá por nosotros? Ve cómo está el pueblo, ve la condición del pueblo, ve la condición de la gente. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá a salvar? ¿Quién irá? Podemos cantar también. Hombre de valor, está buscando el Señor. Entonces escuchó una voz que dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Hermano, Dios está esperando por gente que se entregue, pero espontáneamente, voluntariamente, cuando oye la palabra, cuando mira la necesidad. ¿Cómo alguien puede decir que ama a Dios y si no ama a su hermano, que le ve, que come,
o bebe con él. Si tú no amas al que está cerca de ti, al ser humano que es hecho imagen como tú fuiste creado, que también siente lo que tú sientes, hambre, tristeza, dolor, pasa por todas estas fases de la vida. Si tú no amas a esa persona, ¿cómo tú puedes amar a Dios que jamás le ha visto? O como dice pues, si alguno dice que tiene a Dios y ve a su hermano que tiene necesidad del diario vivir, como en aquella necesidad del pan diario, de la alimentación en lo secular de su cuerpo físico, y tú teniendo, no le da, ¿cómo dices tú amar a Dios? ¿O cómo digo yo amar a Dios? Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Por eso es que cuando estudiamos a la luz de la Escritura, nuestra salvación, nuestro estatus de fe, nuestra medida a la que en la Biblia estamos llamados a llegar, conseguimos que estamos muy bajos o estamos muy lejos. Que nos falta mucho para llegar a esa estatura, a esa medida. Que nos hace falta mucho para tomar el paso del Señor. Y por eso es que el Señor manda: arrepientas. En la edad de la Odisea, que es la última edad, la séptima edad, conseguimos que ahí el Señor manda: sé pues celoso y arrepiéntete. No había celo. Ahora, nosotros vemos aquí que en esta última edad hay una mezcla tremenda. Hay una mezcla. Porque hay un mensaje que está llamando a salir fuera de Babilonia. Salgan de Babilonia, de Babel, de la confusión. Estamos en la edad de la confusión, en la edad de las religiones, de más de 1000 doctrinas en las iglesias evangélicas. Y unos dicen que es así, otros dicen que es asado. En la doctrina de las iglesias pentecostales trinitarias, en sus escuelas de teología, ellos tienen quiénes son falsos y quiénes no. Y si usted va a una escuela de teología en los trinitarios, te van a decir que los testigos de Jehová son falsos, los adventistas son falsos, los brangistas son falsos, los mormones son falsos. Doctrina falsa para ellos. Si usted va a una iglesia una academia de teología de la Pentecostal Unida, de los unicitarios, entonces te dicen: los trinitarios son falsos, los brangistas son falsos, los testigos de Jehová son falsos. Y cada quien saca para ellos los que son falsos. Ahora, en los mismos del mensaje de nosotros, que nosotros creemos, el mensaje de la última hora, del último tiempo, en la edad de la Odisea, dice: en la edad de la Odisea, en la voz del séptimo ángel, cuando el misterio de Dios sea consumado, cuando se predique, se pregone, se dé a conocer, sea abierto el libro y los sellos, aún entre hermanos de este mensaje, ellos tienen una lista: ¿quiénes son falsos? ¿Por qué? Y vemos aquí la diferencia. Ellos no dicen que los trinitarios son falsos, que los unicitarios son falsos, que los testigos de Jehová son falsos. Ellos no dicen nada de eso. ¿Tú sabes qué dicen? William Soto Santiago es falso, falso profeta. Hermanos que salen con esas cosas. Y tienen una lista como de 10 personas que son falsas.
que predican que este mensaje. ¿Qué te parece? No le están diciendo a los hermanos trinitarios o los que creen en la Trinidad de personas, no en la Trinidad de oficio de Dios, sino en la Trinidad de personas. Ellos no le dicen, los hermanos de este mensaje del profeta William Marion Branham, no dicen que los trinitarios son falsos, que los unicitarios, la Pentecostal unida es falsa, ni aún los adventistas, no dicen nada de eso, porque nunca el Espíritu habló a través del profeta condenando a ninguno de esas personas. Ahora, ¿a quiénes dicen ellos que son falsos? A hermanos que hoy se han levantado y se han autonombrado, autoproclamado, que son sucesor del profeta William Marion Branham. Entonces hay hermanos en esta línea de predicación que dice, este fulano es falso. ¿Por qué lo dice? Porque en esta línea la Biblia dice que después que Dios haya manifestado la voz del séptimo ángel y haya testificado con señales, con prodigios, con el carácter de un profeta, con el calzado de un profeta, se haya abierto el libro y se haya desatado los sellos y se haya dado a conocer los misterios que estaban escondidos y que para la última hora serían dados a conocer. Después de ese mensajero no vendría más mensajero. Por eso hay hermanos en este mensaje que dice William Soto Santiago, que ya partió en el 2017, es falso. Porque William Soto Santiago dijo que él era sucesor del profeta William Marion. Entonces conseguimos, lo que quiero llegar a la conclusión, es que cada uno hoy dice tener la verdad. Cada predicador dice tener la verdad. Dice ser de Cristo. Cada miembro de una congregación de la que sea dice que su pastor tiene la verdad, que es verdadero, que es el mejor y que ellos están en la verdad y que su congregación es la mejor. Pero nosotros tenemos que elevarnos, hermano, tenemos que elevarnos por encima de esos espíritus de religiosidad. Tenemos que superar la etapa religiosa. Aquí tenemos que entrar en la edad de la palabra, en la edad del espíritu profético. Y tiene que haber un espíritu que testifique en tu vida y en mi vida que nosotros estamos avanzando aún en este camino con defectos, con errores y fallas. Nosotros no nos detenemos, nosotros seguimos escudriñando, nosotros seguimos añadiendo a nuestra fe, avanzando para perfeccionar en nuestras vidas a Jesucristo, a su nombre. Por tanto, esto tiene que alentar tu vida, avanzar, a crecer, que aquí no podemos detenernos. No nos conviene detenernos como iglesia, como organización o federación a la que pertenezcamos. Nada de eso. Es un individuo que tiene que llegar a la estatura del varón perfecto a la medida de Cristo. Por tanto, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal Espíritu Santo amor. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, como dice Efesios 4:13, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de vientos de doctrina. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Por eso es necesario examinarlo todo. Como dice 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo. Retener lo bueno, deseche lo malo. Porque ahorita hay guerra de religión, guerra de las iglesias. Y si alguien no pertenece a tal federación, a tal organización, no lo apoyan, no le tienden la mano. Para él o para ella no es su hermano.
Todo ese espíritu religioso hay que aplastarlo con el espíritu de la palabra. Porque tus hechos, tus obras, mis obras, hablan más duro que nuestras palabras. Golpearán mucho más al enemigo. Son realidades que tenemos que vivir, que compruebe que tú estás luchando contra fuerzas enemigas, pero tú vives una vida cada día procurando añadir a tu vida más, porque hay más de Dios para tu vida y para nosotros todos los que creemos la palabra. Por eso el Señor dice sobre el amor: el amor todo lo puede, todo lo soporta, no se irrita, no es jactancioso, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad, nunca deja de ser, permanece para siempre, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. Él no desmaya. Un trago amargo se lo bebe, como el Señor demostró su amor. Y cuando estuvo en la tierra siendo un hombre, dice la Biblia, que cuando él sabía por dónde iba a pasar, entonces oró en Getsemaní y dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Se entregó. Y así mismo usted debe entregarse, yo debo entregarme. Debemos entregarnos por amor. En esto, hermano, consiste el amor. En que nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Se entregó de tal manera que conseguimos en la historia todo lo que sufrió por nosotros. Entregado en una pasión por salvar, por liberar, por dar a conocer esta verdad. Por eso el reino de los cielos es como aquel que consigue un tesoro en un campo y vende todo, entrega todo y compra ese campo. Venda todo lo que tiene, entregue todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Santifique su vida, consagre su vida a Dios. El Señor dejó todo, dejó su trono, dejó el cielo, dejó su riqueza, se hizo pobre. Dice la Biblia, su ropa espléndida, y vino y tomó, dice, un vestido de una sola costura y unas sandalias, caminando en esta tierra inmunda, teniendo una ciudad de oro, un mar de cristal. Pudiendo comer lo mejor, comía con los discípulos y con la gente necesitada. Dios está llamando a una obra verdadera. Dios demanda. Por eso cuando Dios iba a destruir y puso a prueba y dijo: apártate, Moisés, que voy a destruir este pueblo y te pondré sobre un pueblo mayor. Moisés se tiró al suelo y lloró y dijo: Señor, perdona este pueblo, dale una oportunidad. Si tú no destruyes este pueblo, si tú lo destruyes, ¿qué dirán las demás personas, las demás naciones? Señor, si tú no perdonas este pueblo, no me perdone a mí. Si tú no, Señor, no haces la obra que prometiste, entonces ¿qué se dirá de ti, Señor? Si vas a destruirlo, destrúyeme a mí. Dice que era Cristo en Moisés. Y el Espíritu que ha venido a tu vida es el Espíritu de Cristo. Por cuanto eres hijo, Él derramó el Espíritu de su Hijo sobre ti, el cual clama: Abba, Padre. Si el Espíritu del Hijo es el que está en ti,
entonces la obra que hizo el Espíritu cuando estaba en llamado Jesús, lo hará en ti. Amén. Así como fue mediador entre Dios y la congregación de Dios, la iglesia de Dios a través de Moisés, y después vino y en Jesús fue mediador entre el Espíritu y los hombres. Y si ese es el Espíritu que está en ti, tú te vas a poner en el lugar de los demás. Tú te vas a poner en el lugar de las personas. Tú te vas a poner en el lugar de la congregación de Jehová. Tú te vas a poner en el lugar de todos los necesitados que hay en la tierra. Cuando tú veas a un enfermo, tú vas a sentir la enfermedad y vas a sentir el deseo de ser sanado. Cuando tú veas a un hambriento, vas a sentir la necesidad de ese hambriento. Cuando veas a un sediento, igual a un desnudo. Cuando veas a alguien afligido, caído, debilitado, tú vas a sentir eso. Porque el Espíritu de Cristo vino y sintió nuestros dolores. Nuestro sufrir lo padeció. Entonces examínate hoy qué espíritu es el que tú has recibido. ¿Cuál espíritu está dentro de usted? Hoy tenemos que dar un sacudón. Porque si el Espíritu de Cristo es el que está en nosotros, ese espíritu va a despertar con una pasión desesperada por salvar perdido, por liberar oprimido, por libertar cautivo, por saciar hambriento, por calmar sediento, por vestir desnudo. ¡Oh, Señor! Despierta, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Padre. Habacuc decía: viva tu obra en medio de los tiempos. La Biblia dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 10, 11, cuando el Señor habló: a causa de la maldad se enfriará el amor de Dios en los corazones. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hay que volver